Y en la ruta interamericana, hoy se registró un derrumbe en el kilómetro 154.5. Se prevé un incremento en las lluvias. Tenían un altar de la Santa Muerte. Autoridades reportan 13 capturados por extorsión en el operativo Vigilante. Preocupa aumento de casos. El INASIF reporta un alza de evaluaciones en menores por posibles abusos sexuales. Al menos 3.000 casos se han registrado en lo que va del año, pero según autoridades, por cada uno de estos hay 7 más que no han salido a la luz. Guatemala registra 115 muertes por dengue y analiza elevar nuevamente alerta roja. En total, se han reportado más de 80.000 contagios en el territorio. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Impacto Directo en este viernes. Un gusto poder estar con usted. Soy Alexis Ponce y doy rápidamente la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Stephanie González, abogada. Y Jairón Salguero, comediante. Y un video que circula en redes sociales muestra la intensidad de la lluvia de ayer. El aire es tan fuerte que bota varias sombrillas de lo que parece un restaurante. Estas son las imágenes que compartimos con ustedes. Realmente impresionante la lluvia que ayer cayó en el territorio nacional. Ahí está el momento preciso cuando el viento se lleva las sombrillas de este restaurante. Las personas obviamente se resguardaron en lo interno para evitar cualquier situación de fuerza mayor. Y otro de los sectores en donde se dejó ver una inundación por la intensa lluvia es en el Naranjo. En las imágenes se observa que al menos 2 vehículos quedaron inundados. Esta situación también se ha dado a conocer que 2 personas intentaron mover el carro de color negro para sacarlo del agua. Ahí tenemos el momento preciso, buscando de alguna manera rescatar sus pertenencias. Ahí vemos cómo intentan mover este vehículo que está en medio del agua, pero una situación bastante complicada para los propietarios de este vehículo. Y las fuertes lluvias hicieron que 2 motocicletas fueran arrastradas por una correntada en Suchitepeques. En las imágenes se ve como al menos 4 personas intentan evitar que se pierdan los vehículos de 2 ruedas. Ahí tenemos las imágenes que son elocuentes acerca de cómo estas personas tratan de poder salvar sus motocicletas en medio de esta corriente de agua. También los tuk-tuk que van ahí y los otros vehículos. Pero vemos esta motocicleta tipo pasola que es arrastrada por la corriente y ahí llegan 2 personas para tratar de ponerla a salvo. Y la ruta interamericana no es ajena a los percances por los aguaceros. En el kilómetro 154.5 un carril se encuentra obstruido debido a un derrumbe que ha dejado inhabilitado parcialmente el paso, esto en dirección hacia occidente, situación que obviamente complica la movilidad en este sector. La lluvia de ayer definitivamente que nos sorprendió, ha generado mucho caos en este jueves, Stephanie. Así es, mira, justamente yo iba manejando y todavía no estaba lloviendo y me agarró la lluvia en el tráfico. Me aparecía que en Waze me faltaban 20 minutos para llegar a mi destino y de un momento a otro se incrementó a 45 minutos, o sea, el doble. Y la verdad que esta es temporada de lluvias, es momento de tomar las precauciones debidas. El granizo también que cayó ayer, Jairón, no sé si pudiste verlo. ¿O estabas guardado? Estaba en casa, no me afectó para nada. No, pero que interesante lo de los rayos, ¿verdad? De la noticia que acabas de dar. Dice que la probabilidad que te caiga un rayo es 1 en 500,000, pero si vives en lugares riesgosos como Texas, pero aquí en Guatemala es muy poco, es casi 1 en 1.000.000, ya que te caiga es terrible. Claro. A lo que voy yo es de que tantos lugares para que caiga un rayo como el MP, el Congreso, ¿y dónde viene a caer? Mira vos con gente inocente. A gente bien, ¿no? Sí, hombre, sí. Bueno, ¿y a ti te afectó ayer la lluvia, Roxana? ¿Cómo estuvo tu movilidad? Mira, yo sí estaba ya en mi casa, gracias a Dios, pero vivo en un 6º piso y el agua
en las ventanas era como que estaban tirando cubetadas de agua. Con la manguera estaban... Sí, no, eran literalmente, y como que se turnaba, no había turno, era una tras otra, tras otra. Y yo sí escribía a mis amigos, miren, aquí de mi lado está lloviendo muy fuerte, porque sí, pero ahí fue cuando me enteré que no era solo de mi lado, diríamos. Pero sí, yo creo que en Guatemala no estamos acostumbrados a las tormentas. Eso fue lo que hubo ayer, una tormenta. Omar, muchos días sin lluvia, pero ayer se abrió la regadera con todo. Con todo, y es importante que reconozcamos que se nos viene la parte más fuerte del invierno. Y es ahí donde las recomendaciones a toda la sociedad, pero también a las autoridades, es que tengamos una cultura de prevención, pero que la famosa ciudad resiliente que en algún momento se ha hablado tanto, se ejecute. Es decir, que tengamos planes, que tengamos cómo verificar, pero sobre todo que tengamos cómo actuar, ¿verdad? Porque lo que sucede es que si somos individualistas, vamos a ser vulnerables. Pero si nos unimos y tenemos esos planes de evaluación de riesgo, yo creo que vamos a ser un poquito más solidarios con las personas que tanto lo necesitan. Definitivamente. Y nos acompaña César George, meteorólogo de INSIBUME, para hablar acerca de las condiciones climáticas. César, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Muy buenas tardes. Hablábamos al inicio de este fenómeno de rayos que ha ocurrido en Totonicapán. ¿Qué tan frecuente es que se den este tipo de sucesos cuando hay tormentas eléctricas? Sí, licenciado, es un gusto poderle saludar. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que desde el año 2023 y lo que va del año 2024 hemos tenido temperaturas altas que no habíamos registrado en los últimos 60 años. Esto, con la entrada de humedad de ambos litorales, es lo que genera la actividad eléctrica fuerte en horas de la tarde y noche en el territorio nacional. ¿Qué precauciones deben tener las personas cuando se registran este tipo de tormentas para evitar que un rayo pueda impactarles, tal cual como lo platicábamos, que lamentablemente 2 menores de 13, de 10 años y una mujer de 35 años murieron en Totonicapán? Previo al inicio de la época lluviosa, desde el mes de abril, venimos recomendando de que no es aconsejable cubrirnos bajo árboles. También es importante para los que realizan trabajos de agricultura o de albañilería no utilizar instrumentos de labranza. También hemos visto muchos errores de que muchas personas juegan fútbol bajo las condiciones lluviosas y esto pues hace que atrae más a los rayos definitivamente. Con ustedes hemos experimentado que no era muy normal que cercano a las playas cayeran los rayos y hemos tenido problemas serios desde el año pasado y este año. Don César, por ejemplo, si yo voy bajo la lluvia con una sombrilla, ¿estoy corriendo riesgo? Es correcto porque normalmente los rayos lo que buscan es la parte alta. Por eso es que recomendamos no cubrirnos en los árboles. El día de ayer vi muchos errorcitos de que motoristas se bajaban y trataban de pasar la lluvia bajo árboles y no es lo más aconsejable. Una actividad eléctrica fuerte normalmente tarda, exagerando, 40-50 minutos y después esta ya libera la energía que tiene y pasa la lluvia. Lo que ocurrió ayer, este fenómeno de lluvia intensa en varias regiones de nuestro país, ¿a qué obedece? Normalmente, para que llueva necesitamos que haya mucha humedad en el suelo y la tenemos, y que alcancemos temperaturas máximas entre 12 y 2 de la tarde para que una nube que conocemos con el nombre de cumulonimbus desarrolle en el trópico de 10 a 12 kilómetros de altura. Entre más alta sea la nube para que se disipe, genera lluvia fuerte, actividad eléctrica y algunas veces caída de granizo, y no dejemos el viento que fácilmente puede alcanzar en algunos momentos los 50-70 kilómetros por hora. Don César, para este fin de semana se ha pronosticado también que tendremos condiciones de bastante lluvia en el territorio guatemalteco, ¿es así?
Sí, de hecho pronosticamos lluvia. Recordemos que estamos por ingresar al mes de septiembre, es el segundo mes más lluvioso aparte del mes de junio, por lo que tenemos que tener mucha precaución. Bajo condiciones normales, las lluvias se presentan en horas de la tarde y noche acompañadas de actividad eléctrica. En el boletín que les compartí, en la parte inferior menciona de que las lluvias pueden ser un poco más fuertes a partir de la otra semana. Don César, y hablando acerca de todos estos fenómenos, la temporada de huracanes, ¿hay algún tipo de situación que en estos momentos los tenga ustedes en alerta? Mire, de hecho ahorita tenemos mucha preocupación, ya que tenemos prácticamente pronosticada una temporada activa en huracanes. Sin embargo, en lo que es el Atlántico y Caribe, solo llevamos hasta el momento la formación de 5 tormentas tropicales y ninguna ha influido de manera directa o indirecta para el país. Es importante tomar en cuenta que septiembre y octubre son los meses de mayor probabilidad, por lo que no descartamos que 1 o 2 sistemas tropicales nos puedan afectar de manera indirecta o directa al territorio nacional. Don César, por último, una recomendación. Usted hablaba de varias imprudencias que observó ayer de los guatemaltecos para que nos pueda dar esa retroalimentación de qué no debemos hacer. Sé que en muchas oportunidades lo hemos conversado, pero no está de más recalcarlo para que lo tengamos presente tomando en consideración lo que se viene. Vamos a tratar de mencionar por lo menos 2 recomendaciones. Lo más importante es que por lo saturado de los suelos revisemos constantemente el lugar donde vivimos y cualquier cambio que lo anunciemos a la Seconred y que estemos informados de los albergues que actualmente están habilitados. Otra cosa, tomar en cuenta que las lluvias fuertes con actividad eléctrica no tardan más de 40-50 minutos. Si tenemos oportunidad de parar nuestro vehículo, es mejor hacerlo y esperar a que la lluvia pase y tratar de no cruzar ríos, ya que constantemente tenemos crecidas de ríos e inundaciones, especialmente en la parte pacífica del país. Don César George, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Feliz tarde. Es un gusto poderles saludar, me tienen a sus órdenes. Gracias a César George, meteorólogo de INSIBUME. Son de verdad recomendaciones muy puntuales y veíamos en las imágenes, Roxana, esas imprudencias que por un lado es comprensible porque todos quieren llegar rápido a sus destinos, pero por el otro también el riesgo que implica, como el hecho de que un vehículo esté en medio del agua, las motocicletas que están siendo arrastradas, esa misma corriente se puede llevar a las personas. Sí, realmente yo sé que todos quieren llegar a su casa, pero el tiempo, yo les digo, ¿qué vale más, el tiempo o su vida? ¿Verdad? Y por ejemplo, ahorita que el señor George hablaba, yo me recuerdo que siempre oía a mi abuelita decir, cuando esté lloviendo, no planchen, ¿verdad? Y yo creo o apaguen todos los aparatos, desconéctenlos también. O desconecten los aparatos, ¿verdad? Porque lastimosamente las empresas que brindan el servicio de energía aquí no tienen la capacidad para un buen servicio y entonces hay un bajón de luz y uno pierde sus electrodomésticos, ¿verdad? Entonces igual me decía, yo me acuerdo que quería acabar lo que él dice, ¿verdad? Salir al agua a jugar y mi abuelita me decía no, ¿verdad? O que yo quería agarrar un guacal o estar lavando. Y a mí lo que me llamó la atención, y tal vez para mis vecinos, ¿verdad? Porque les gusta jugar bajo el agua fútbol, ¿verdad? Se debe sentir muy rico por el calor, pero yo creo que ahorita muchos amantes del fútbol, cuando llueva, mejor piénsenlo. Hay que quedarse guardados. Bueno, aquí estamos con la actualidad, lo que está sucediendo, mucha precaución con las lluvias, lo que se pronostica para los próximos días. Vamos a la pausa, en breve volvemos. Y extorsión fue el delito por el que las autoridades llevaron a cabo más de 20 allanamientos en departamentos como Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeque, Santa Rosa y Escuintla. El resultado de estos operativos fue la captura de varias personas.
Un altar a la Santa Muerte, con lociones, cadenas y otras ofrendas fue lo que observaron inicialmente los investigadores cuando ingresaron a una casa ubicada en el asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21, como parte de una serie de allanamientos por extorsión. Durante la búsqueda se informó que integrantes del Ministerio Público habían localizado diversos ilícitos, por lo que se coordinó la captura de una persona. Sin embargo, este fue uno de los 22 allanamientos realizados en 5 departamentos diferentes que resultaron en 13 personas capturadas por extorsión y otros delitos. Asimismo, en los inmuebles allanados fueron ubicadas municiones para arma de fuego, marihuana, documentos varios, boletas de depósito, teléfonos celulares y chips. Específicamente en este inmueble en el que hoy se encuentran ubicados acá en Nuevo Amanecer, ¿qué es lo que han localizado? En este inmueble fueron localizadas diversas bolsas que en su interior contenían marihuana. Estas estaban siendo comercializadas en este sector. Asimismo fueron localizados más de 10 chips para teléfonos telefónicos y también teléfonos celulares. Además de la aprehensión de varias personas, se logró el rescate de una adolescente de 17 años, quien quedó a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Estas acciones fueron parte del operativo Vigilante, que tuvo como resultado 37 capturas, el secuestro de indicios y el rescate de 7 adolescentes que no contaban con alerta Kenneth activa. Preliminarmente se conoce que estas personas le exigían el pago de la extorsión, principalmente a comerciantes, a quienes amenazaban con atentar contra su vida si no recibían el dinero. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Diligencias de allanamiento como ha sido una constante en los últimos días, sin embargo queda esa sensación de que a pesar de estos operativos no ha sido suficiente esa labor para erradicar un grave problema, Stephanie. Así es, en definitiva, como lo he dicho en varias ocasiones, el delito de extorsión es de los más comunes que existen en nuestro país y considero que 13 capturados para 5 departamentos es muy poco para la cantidad de personas que están involucradas en este tipo de delitos y obviamente siempre que van a encontrar un altar lastimosamente a la Santa Muerte, es porque estas personas van a pertenecer a ciertos grupos de delictivos que se dedican sin duda a este delito y a muchos más. ¿La evidencia que ahí se encontró, Jairón, será suficiente para que el Ministerio Público la lleve ante un juez y los puedan ligar a proceso? Pues se encontraron varios indicios, ojalá que esas pruebas sean contundentes para que un juez dictamine prisión, porque también hay que ver cuántos jueces están lastimosamente comprados en nuestro sistema de justicia, que llegan los delincuentes y de inmediato desestiman las pruebas. Ojalá que esta gente de verdad sea encontrada culpable, porque por todos los indicios que hay. Pero quiero felicitar a las autoridades que están haciendo esto, porque como decíamos en programas anteriores, muy pocas veces habíamos visto que tanto policía como Ministerio Público actuaran contra esos delincuentes, que es el peor mal que tiene nuestra sociedad en este momento. No dejan emprender, no dejan hacer tu negocio, no te dejan progresar, no te dejan prosperar. La gente huye de sus casas, cierra sus negocios por temor a ser asesinados por este pequeño grupo de delincuentes. Pero a ver, ¿qué es peor? ¿Que estén afuera o que estén tras las rejas? Porque extorsionan estando afuera y adentro también. Sí. Sí, mira, es complicado. Ahí sí que el ministro de Gobernación y los directores de las diferentes penitenciarías tienen que lograr realmente que desde esos lugares, desde las cárceles, realmente la extorsión termine, pues, porque si siguen entrando celulares con la venia de las autoridades, porque los celulares no entran solitos a la cárcel, sino entran con la venia de quienes están a cargo de estos centros, entonces esto no va a cambiar. Y mira, a mí de nuevo, no sé, tal vez porque trabajo en esto, me llama la atención cuántos menores de edad. Sí, preocupa. O sea, ¿dónde están los padres? Y dice, unos ni tenían alerta de Alba Kenneth, ¿verdad? Una se parece el primer caso, sí. Entonces uno sigue preguntándose si el hecho de que esta gente esté ahí es también por la familia. ¿Dónde están los padres? Los niños no son cosas para desecharse y entonces ellos busquen
cómo sobrevivir y van a caer a estas escuelas del crimen. A las garras de grupos delincuenciales de acá. Exacto. Encontraron también las autoridades, Omar, la imagen de la Santa Muerte, que obviamente, ya lo decía Stephanie, cuando sabemos de estos casos hay toda una connotación alrededor de eso. Claro, mira, se ha vuelto un elemento prácticamente como de cultura, ¿verdad? Para estos grupos de delincuentes. Yo les quiero comentar algo, compañeros. Miren, esta semana tengo más o menos 15 días de estar en Sololá, Argueta, Santa Lucía, Utatlán, y me pregunté y le comentaba a varios comerciantes del lugar y no sufren este tipo de situaciones. Están bien organizados. La organización comunitaria en el interior de la República está bien organizada. Aquí en la ciudad capital creo que a carencia de que las autoridades no se pueden dar abasto, creo que nos debemos unir. Los guatemaltecos buenos somos más, pero nos ha hecho falta precisamente esa unión para evitar este tipo de situaciones, porque mira, 10 de la noche, Sololá, 9 de la noche en Argueta, una comunidad muy bonita, una felicitación a todo el pueblo de Argueta, 9 de la noche bajan las salanqueras, todos se cuidan pues, pero aquí en nuestra Guatemala, en la ciudad, creo que nos deberíamos de apoyar un poquito más para evitar este tipo de situaciones, Alexis. Pero el problema que se da también cuando estos grupos se organizan es que llegan a cometer algún tipo de ilegalidades, Jairón. Sí. Por ejemplo, Bárcenas es una comunidad sabida de que la misma comunidad se organizó para hacer patrullas de vigilancia. Ahora las patrullas de vigilancia le cobran a la comunidad no sé cuánto al mes por vigilarlos. Entonces, ¿y si no pagan? Y si no pagan, entonces ya no te van a vigilar. Es lo mismo, no es... Yo pienso que cuando dicen vecinos organizados contra la delincuencia, es necesario que la gente se reúna. Nosotros en el CONAVE hay cámaras afuera, hay cámaras adentro. Desgraciadamente los gobiernos han sido tan corruptos que la educación es mala, tenemos que pagar colegio. La seguridad es mala, tenemos que pagar seguridad privada. La salud es mala, tenemos que comprar seguros. Entonces le estamos haciendo el trabajo al Estado, en vez de exigirlo, pienso yo. Claro. Pero ante la imposibilidad de que el monstruo de la delincuencia ha crecido demasiado, pienso que sí debíamos organizarlos de manera conjunta con las autoridades. Sí, organizaciones y obviamente con controles. No es que lo que esté ocurriendo en Sololá sea malo, sino que hemos visto ejemplos que se han dado en otras regiones donde lamentablemente la situación no ha ido para bien. Hacemos la pausa, pero volvemos en breve. Evaluaciones por agresiones sexuales a los menores van en incremento en Guatemala, lo que ha provocado que los menores presenten fisuras en sus partes íntimas e incluso presenten algún tipo de enfermedad sexual. Niños y adolescentes de 10 a 14 años son los grupos más vulnerables según estadísticas forenses. El abuso y agresiones en contra de los menores se ha ido visibilizando con los años. La Asociación Nacional de Maltrato Infantil de Guatemala ha señalado que de enero a julio de 2024, INASIF ha llevado a cabo un total de 3.417 evaluaciones de reconocimiento médico por delitos sexuales en contra de menores. De las evaluaciones realizadas, 3.076 corresponden al sexo femenino y 341 a varones. Datos que según las estadísticas equivalen a 488 evaluaciones por agresión u violencia sexual infantil cada mes. Pero este dato, según los expertos, no revela la magnitud del problema, pues se cree que por cada caso conocido hay otros 7 que no han salido a la luz. Los datos muestran cómo en comparación con el 2023, las agresiones a menores de 5 años han tenido un aumento notable superando el 8% del total de los casos, mientras que los varones muestran un incremento en agresión en consideración con los adolescentes. Si comparamos primero el dato del año 2023, el total del año, y los 7 meses hasta el mes de julio de este año 2024, encontramos que el 90% del total de las agresiones o de las evaluaciones que reporta el INASIF fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres, ¿sí? Y un 10% a niños y adolescentes varones. Los grupos por edad más vulnerables, según los datos, son las niñas mayores de 14 años,
y los varones mayores de 10 años. Nosotros encontramos que de cada 10 casos de niños o niñas que han sido violentados sexualmente, en 7 casos los niños presentan indicadores de infecciones de transmisión sexual que muchas veces no son atendidas adecuadamente o aunque a veces ya se hayan atendido, vuelven a aparecer, y eso lo que nos indica es que la violencia sexual, el abuso sexual en contra de los niños y en contra de las niñas es algo permanente, reiterativo. En cuanto a la evaluación de menores por agresión sexual, el INASFIF señala que para los menores de edad se tiene que tener una orden judicial o fiscal y la autorización de los tutores para realizar las evaluaciones, mismas que buscan corroborar la historia en la que los menores señalan el acto de violación. Dicha evaluación se hace a través de revisiones e hisopados de las víctimas en las áreas íntimas y se busca el rastro del ADN del agresor. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Es difícil poder imaginar que esta sea una realidad, pero lo es. Lamentablemente está afectando a nuestros niños, a los adolescentes, las edades más vulnerables de 10 a 14 años, y el hecho de que también sean contagiados de alguna enfermedad sexual sin siquiera ellos tener el conocimiento pleno de eso, Roxana. Mira, esto suele pasar que la gente ignorante piensa que si tiene relaciones con un menor de edad se va a curar de sus enfermedades sexuales, porque enfocan, y así es, que un niño es puro. Y claro, un niño es inocente, un niño no tiene que vivir esto, ¿verdad? Entonces, esa ignorancia hace que personas contagiadas con enfermedades venéreas busquen niños. Y eso ha ido en aumento a raíz de la promiscuidad que existe, ¿verdad? Ahora hay más libertad de tener relaciones sexuales con quien yo quiera, a la hora que yo quiera. Y todos piensan que el SIDA es la última enfermedad, ¿verdad? Pero el problema con las enfermedades venéreas es que no se curan, solo se pueden tratar, y entonces en sus cabezas llegan a pensar que si tienen relaciones con un niño o una niña se van a curar. Omar, hay otra situación que vemos, no solo en Guatemala se están reportando este tipo de casos, es a nivel mundial que conocemos lamentablemente estadísticas que están golpeando a la niñez y a adolescencia. ¿En qué situación se encuentra nuestra sociedad de descomposición para realizar este tipo de actos? Mira, es grave, es gravísimo, y te voy a decir dónde está una gran causa. La familia de hoy ya no es la familia de hace 60 años. La familia de hoy, estimados televidentes, es una familia que está en crisis. Lo ideal sería que los niños crezcan bajo lo que se le conoce como la familia nuclear o la familia extendida. Pero hoy, derivado de la falta de responsabilidad de un padre, hoy hay muchas mamás que son familias monoparentales. Ellas son cabeza prácticamente. Y estas tienen que salir a trabajar a veces hasta doble turno, y el problema hoy es que el agresor muchas veces está dentro de ese círculo familiar. Esa es una. Y por el otro, lo que se le conoce como la EIS, la educación integral en sexualidad. Mira, en países desarrollados este tipo de temas se dan, es normal hablarlos, pero si tú vas y enfocas estos temas dentro del centro educativo, es un problema tabú para el padre de familia. Hablar de educación integral en sexualidad es como un tema prohibido. Entonces, créeme que culturalmente tenemos un gran problema, Alex. Los padres de familia deben acercarse más a sus hijos y abordar estos temas de sexualidad y no esperar que sea en los centros educativos, porque ahí no va a pasar. Así es, totalmente de acuerdo con Omar. Alexis, la vez pasada hablábamos que el 90% de estos casos se dan porque son dentro de la misma familia quienes le hacen esto a las personas menores de edad, y lastimosamente es esto, la falta de confianza, que los padres no le brindan una buena educación a sus hijos, y también deben de darle eso, la confianza, para que los hijos al momento de que tengan una agresión de un familiar, aunque sea de su padre o de su hermano, tengan la confianza de poder contárselo a su mamá y de que su mamá pueda actuar de la manera más rápida posible. Y es que muchas veces también no se le cree a los niños cuando denuncian o cuando hablan con sus padres, Jairón. Sí. El depredador sexual infantil, que así debería llamársele, amenaza a los niños con hacerle daño a sus papás, a sus hermanitos más pequeños. Entonces los niños se quedan con ese miedo terrible que hay.
yo pienso, bueno, la ley tendría que cambiar. Las condenas son de 6 a 10 años. Por agredir a un menor debería de ser por lo menos cadena perpetua, si no es que castrado o algo Castración así. química, hemos dicho. Por ejemplo, pero son de 6 a 10 años y muchas veces ni siquiera llegan a condena con las pruebas. Claro. Ni siquiera con eso, porque no hay a veces los niños se tardan hasta más de un año en delatar digo, en denunciar el abuso sexual cuando no debería ser así. Las penas deberían ser más grandes porque esta gente no debería de vivir, claro. Deberían ser eliminados de la sociedad. Agredir a un niño es lo peor que puede pasar. Pero bueno. De acuerdo. Situación complicada porque esa falta de confianza o el no creerle lleva muchas veces a los niños a no saber cómo actuar en estas circunstancias. Sí, miren, de verdad yo quisiera dar como unos consejos a los padres. Primero, enséñenle el nombre correcto de sus partes íntimas, porque siempre usamos ciertos nombrecitos porque el pudor y no sé qué, pero enséñele a su niño las partes íntimas de su cuerpo con el nombre adecuado. Porque entonces cuando y usted le dice al niño, tu pene, tu vagina, tus nalgas, nadie, y cuando se es nadie, ni tu papá, ni yo, te la podemos tocar, nadie, ¿verdad? En lo que el niño crece y aprende lo que realmente involucra ser abusado. Entonces, si usted no le enseña a su niño los nombres de las partes íntimas, él incluso no va a poder explicar, porque hay niños que están tan afectados, porque es que es terrible lo que hace. Hay que perder el miedo a llamar las cosas por su nombre. Por su nombre, ¿verdad? Entonces, que él quiere explicar y ni siquiera puede decir, me tocó mi pene, me manoseó, me hizo. Entonces, eso es algo que puede ayudar a los padres para iniciar esa conversación y entonces dejarle claro al niño que nadie es nadie. Y obviamente hay edades para poder comenzar a tener ese tipo de diálogo. Cada momento, cada etapa de la vida de nuestros niños es fundamental y dar ese acompañamiento como padres de familia, pero no esperar hasta que lleguen a la mayoría de edad para hablar sobre estos temas que son importantes. Pasamos a otras informaciones y el Ministerio de Salud está considerando elevar la alerta roja para intensificar las medidas de control y prevención por el incremento de los casos de dengue. Van 115 niños muertos y prevalece el serotipo 3, el más agresivo de los 4 que circulan. Los casos de dengue en Guatemala en las últimas semanas han ido en incremento. En este momento se está reportando al menos 100 fallecidos. Lo más preocupante es que más del 70% está en menores de 15 años. Casi en todo el país hemos tenido reportes de fallecimientos, pero está concentrado principalmente en la parte de Boca Costa de Quetzaltenango, de San Marcos, en Malacatán y en Coatepeque, y también en la parte de Escuintla, que a pesar de que no tienen, digamos, un número excesivo de casos, pero sí tienen un buen número de fallecimientos. Datos oficiales de salud detallan que han muerto por dengue 115 personas, de las cuales el 77% son niños y adolescentes menores de 15 años. La situación se agrava con la notificación de 80.234 casos, incluyendo 242 catalogados como graves y otros 74 adicionales en investigación. El aumento de la circulación se debe especialmente al serotipo 3 de dengue, que ha sido identificado como una de las principales causas en agravar la crisis. El 50% de los casos en el país pertenece a este. Se convierte en más virulento por el hecho que no teníamos como anticuerpos ya previos a este virus, que tiene unas mutaciones, es el mismo, digamos, serotipo 3 que hemos conocido, pero así como pasa con el COVID, por ejemplo, que cambian algunas proteínas que sirven para identificar al virus. Y ahí es donde produce esta reacción autoinmune en cierto grupo de pacientes que termina dando las manifestaciones, como decía, del dengue grave. Las autoridades sanitarias han observado un patrón preocupante con el serotipo 3 y los padres demorándose en buscar atención médica para sus hijos. Tiene una mayor agresividad por lo que estamos viendo y también que los padres de familia en ocasiones, pues no digo que todos, pero sí hay un buen número de estos casos fallecidos en donde se están llevando a los pacientes, a los niños,
muy tarde ya al servicio hospitalario. Entonces ya con las personas complicadas, que pues no solo es para dengue, sino cualquier enfermedad, es un poco ya más difícil poderlos rescatar. Las direcciones departamentales reportan un incremento de 3.8 veces más en comparación con periodos anteriores. Distribuidos en mayor concentración en la parte del suroriente, nororiente y suroccidente del país, en Malacatán, San Marcos y Coatepeque y municipios aledaños, donde principalmente tenemos el incremento en Jutiapa, Santa Rosa y una parte del norte del país en Alta Verapaz y Baja Verapaz. Los síntomas que se pueden identificar son fiebre, cefalea, dolores detrás de los ojos, dolor corporal, erupciones en la piel y decaimiento. Signos de alarma, entre los que figuran el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, incluso con sangre, respiración acelerada, sangrado de encías y fatiga. Esto, si no se atiende entre las primeras 24 a 48 horas, puede ser letal. Con imágenes de Oscar Vázquez y Viviana Abrán, reportó Andrea Domínguez. Ya hablamos de la prevención, de llegar a tiempo a los centros asistenciales, pero no podemos olvidar que muchas personas no van a esos centros asistenciales porque no les dan la atención que necesitan, Estefanía. Así es, mira, justamente el 26 de agosto fue el Día Internacional del Dengue y yo hablaba con una doctora especialista en este caso y me decía exactamente lo que dijeron en la nota, que este año es 3 veces más que otros años a comparación, por ejemplo, del año 2023 y que sigue siendo una amenaza significativa en nuestro país, pero que lamentablemente las personas cuando tienen dengue no lo ven como una enfermedad que sea tan fuerte y que puedan alcanzar estos síntomas como dengue hemorrágico, que no se preocupan y no acuden inmediatamente a un doctor, pero ella recomendaba que aunque los síntomas sean leves, siempre debemos de acudir a un especialista. Y eso es lo importante, el no automedicarse, porque tenemos esa mala costumbre desde hace muchísimos años de buscar y encontrar la primer pastilla y tomárnosla. O agüita de jano, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Que la mayoría con tecitos cree que se va a curar. No, es importante acudir a los centros de salud, ahí tienen todos los medicamentos que les puedan proporcionar para esto. No lo dejemos a tiempo, porque la vida es lo más importante en este momento. Y recuerden que el zancudito loco anda por ahí, sobre todo en estas regiones que dijeron los expertos. Por favor, cuidémonos, ¿sí? Pero puede ser complicado también. Ejemplos, ir al Roosevelt, donde no le van a atender, así que es mejor buscar los centros de salud o ir a lo privado, podría ser otra de las opciones, Roxana. Sí, pero es que esas son, ir a un centro privado, ¿cuántos guatemaltecos tienen esa oportunidad? Porque primero le hacen pasar por una prueba, pagar por la prueba para luego ya ir al diagnóstico siguiente. Exacto, o sea, de nuevo, aquí el Estado, como mencionó Jairón, sigue fallando a la población. O sea, tiene que buscar cómo pagar, pero hay gente que no tiene para pagar. Entonces, realmente se tiene que buscar la manera de evitar que el zancudo prospere, crezca, ¿verdad? Y mencionaba el señor George que ahorita teníamos esas tormentas por el calentamiento global. Y también es increíble, pero la proliferación de este mosquito es por la misma problemática. El calentamiento global. A veces, yo me acuerdo hace unos 20 años a las personas que hablábamos de medio ambiente, de que había que prevenir y todo, lo llamaban ecohistéricos. Pero ahora cuando ven este tipo de cosas, creo que es tiempo y estamos a tiempo de buscar una solución, ¿verdad? Para evitar el calentamiento global. El mosquito así crece. Se puso pilas el mosquito. Y Omar, ahora con las lluvias que se han reactivado nuevamente, este es un factor que va a generar la proliferación del mosquito. Totalmente de acuerdo. El problema que yo veo, Alexis, es que hay un término que se llama cultura. Y como hay culturas fuertes, hay culturas débiles. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo normalmente estoy en el interior de la República, yo veo culturas débiles, carentes de buenas campañas de información para que se prevenga este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que es menester de las autoridades municipales también generar campañas de comunicación dentro de las comunidades para que este tipo de situaciones, que si bien no se van a evitar al 100%, pero que los casos bajen, Alexis.
y sobre todo que sean campañas que se transmitan en el idioma de esas comunidades, porque de lo contrario el mensaje no va a llegar. Hacemos la pausa, en breve regresamos con más aquí por Guatevisión.